Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a abordar el teatro del absurdo, que es un movimiento teatral que aparece en 1950 en París, que va a durar más o menos una década, si bien los dramaturgos que forman parte de ese movimiento van a tener una producción posterior. Vamos a ver que aquellas obras que entrarían dentro de las características de esto que vamos a llamar teatro del absurdo se desarrollan fundamentalmente entre 1950 y 1960. Y es un movimiento que se plantea, de alguna manera, reflejar el sinsentido de la existencia humana, el sinsentido o la imposibilidad del lenguaje, que va a abordar muchas de las grandes preocupaciones de la humanidad luego de la posguerra, ¿no? Luego de las dos guerras mundiales. Este movimiento es un movimiento cuya renovación acontece en el campo de la dramaturgia, es decir, lo que vamos a ver hoy fundamentalmente es a un conjunto de dramaturgos. Y hay que decir que este término teatro del absurdo, este grupo, digamos, de dramaturgos al que se llamó teatro del absurdo, ha tenido también otras denominaciones. Se lo ha llamado nuevo teatro, se lo ha llamado antiteatro, se lo ha llamado teatro de protesta y paradoja, en fin, ha tenido múltiples denominaciones. Aquella que quedó más significativa en el tiempo, que es esta denominación de teatro del absurdo, fue formulada en realidad por un teórico que se llama Martin Esslin, quien en 1961 publica un libro muy famoso que se llama justamente El teatro del absurdo, y en el cual analiza la obra de algunos dramaturgos, vinculándola fundamentalmente a este concepto de lo absurdo. Vamos a hablar de la filosofía de lo absurdo más adelante. Decíamos que el teatro del absurdo aparece en 1950. La fecha es tan concreta porque el acontecimiento que da inauguración al movimiento es el estreno de la primera obra del absurdo, que es La cantante calva de Eugene Ionesco. Vamos a hablar de las obras y de los autores dentro de un rato, pero digamos, 1950 es apenas 5 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. La Europa la Europa de la primera mitad del siglo XX ha atravesado ya entonces 2 guerras mundiales, el surgimiento del nazismo en Alemania, del fascismo en Italia, los campos de concentración nazis, el holocausto, la matanza de miles de millones de seres humanos en los campos de concentración, en las circunstancias, en las condiciones más horrorosas que ustedes puedan imaginar, y las 2 bombas atómicas de Estados Unidos que matan cientos de miles de personas en segundos en Hiroshima y en Nagasaki. Y por lo tanto aparece ahí el cambio de subjetividad de la que hemos hablado. Es decir, el mundo ya no aparece, ya no puede pensar el futuro en términos optimistas. Aquella idea de progreso, de evolución, que era muy típica de la segunda mitad del siglo XIX, ha desaparecido completamente, y los imaginarios culturales que aparecen a partir de 1950, es decir, luego de las bombas atómicas, luego de los campos de concentración, luego del horror nazi, son sueños distópicos. Es decir, ya no se ve utópicamente al futuro, ya no se piensa en un futuro mejor, en un futuro para todos, en un futuro integrado. Se piensan futuros apocalípticos, futuros oscuros, negros. Es decir, lo que predomina es una subjetividad pesimista, nihilista. En cuanto a la filosofía que configura de algún modo la representación del mundo, del absurdo, la influencia más significativa es sin duda la del existencialismo francés, fundamentalmente a través de sus 2 más importantes representantes, que son Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Sartre y Camus son entonces la influencia más grande que va a tener el
el pensamiento absurdista, sobre todo este último, Camus, y hay que decir que los dos eran dramaturgos, por otra parte, ¿no? Vamos a ver, sin embargo, que hay diferencias entre la dramaturgia de estos dos filósofos y la dramaturgia de los absurdistas. El planteo existencialista, por ejemplo, de Sartre, retoma un poco una idea que viene del siglo XIX, que había sido planteada, por ejemplo, por Nietzsche, ¿no es cierto? Que es la idea de no hay Dios, o como Nietzsche lo manifestó en Así habló Zaratustra, Dios ha muerto, ¿no? Creo que es en Así habló Zaratustra, puedo estar equivocándome, pero digamos, básicamente lo que decía es Dios ha muerto. ¿Qué significa Dios ha muerto? En un sentido general expresa la imposibilidad de un pensamiento absoluto, ¿no es cierto? La imposibilidad de un amparo en una concepción absoluta del hombre, en una filosofía que dé respuestas a todas las grandes preguntas de lo humano. Dios era un amparo moral para todos nosotros, porque nos decía, de alguna manera, lo que estaba bien y lo que estaba mal. Teníamos una certeza que uno puede relativizar, que podría estar infundada, lo que sea, pero el ser humano vivía con una certeza. La desaparición del pensamiento espiritualista, la desaparición del pensamiento religioso por parte de una sociedad que se torna cada vez más laica, crea el problema de una angustia moral. Ante eso, los filósofos existencialistas dicen que el hombre es libre y que en esa libertad está condicionada, en algún sentido, la configuración de una propia ética y de una propia moral. Somos nosotros quienes construimos, precisamente por esa libertad que tenemos, precisamente por esa condición relativa, vamos a decir de algún modo histórica de toda moral, somos nosotros quienes configuramos nuestra propia ética y nuestra propia moral. Y Camus desarrolla esto a través de un texto, que es un ensayo, que se llama El mito de Sísifo y que se publica en 1942. En el mito de Sísifo, Camus retoma un antiguo mito griego. Los dioses habían condenado a Sísifo a cargar una pesada piedra desde la base hasta la cima de una montaña. Cuando, luego de un arduo día en el que Sísifo, con enorme esfuerzo, había logrado trasladar la piedra hasta la cumbre, la piedra caía nuevamente y Sísifo debía al día siguiente volver a llevar la piedra. Y así sucesivamente, día tras día, por toda la eternidad. Para Camus, el mito de Sísifo es una metáfora de nuestra existencia contemporánea. Lo absurdo de este mito tiene una doble condición. Por un lado, la repetición incesante, ¿no es cierto? Lo absurdo de lo que para nosotros metafóricamente podríamos llamar la rutina. Pero también hay un doble absurdo, puesto que la acción que se le encomienda a Sísifo no tiene ninguna utilidad, no tiene ningún fin práctico, no instaura ninguna modificación en el mundo, porque cuando Sísifo completa su tarea, va a tener que volver a empezarla. Es decir, el mundo está igual que como estaba al principio. Y aquí vamos a hablar de la gran paradoja que significa que quienes son los dos más importantes filósofos que representan el absurdismo como teoría filosófica, Sartre y sobre todo Camus, no sean, sin embargo, los más importantes dramaturgos del absurdo. Y la paradoja hay que entenderla del siguiente modo. Los dos filósofos hablaban en su teoría del absurdo, pero utilizando las herramientas, los conceptos, el marco filosófico de la filosofía racionalista. Cuando nosotros leemos el ensayo de Camus, lo que vemos es un ensayo racionalista sobre lo absurdo. Es decir, Camus y Sartre abordan lo absurdo desde la razón, desde el pensamiento analítico, desde la filosofía, desde la corrección formal, desde la corrección lógica. En cambio, los dramaturgos del absurdo lo que van a hacer es inventar un conjunto de procedimientos en el campo del teatro
que expresan lo absurdo desde sus propios conceptos y categorías. Es decir, no es meramente que se aborda lo absurdo desde la cuestión del contenido, sino que se lo aborda también desde la forma. Ese es el gran mérito de los absurdistas y ese es el que hace que estos dramaturgos instauren en el teatro contemporáneo verdaderamente una revolución. Absurdo significa aquello que es contrario a la lógica o a la razón. Es decir, lo absurdo es aquello que no tiene sentido. Hay que decir que lo absurdo no aparece en el teatro en 1950. Lo absurdo existió siempre en el teatro, fundamentalmente como procedimiento cómico. Cuando uno, por ejemplo, lee o ve representarse las antiguas comedias griegas de Aristófanes, uno se encuentra situaciones que eran absurdas y que por lo tanto generaban risa. Lo absurdo como procedimiento cómico existió desde siempre. De hecho, todavía hoy uno encuentra en ciertas corrientes del humor lo absurdo. Por ejemplo, en Capusotto o en Cha-Cha-Cha o en, voy cada vez más para atrás, ¿no? Hiperhumor, ¿no? Es decir, todos aquellos programas televisivos que creaban sketch a base de situaciones insólitas. Siempre ha existido el humor absurdo. Lo que no había existido hasta 1950 es lo absurdo, no como mero procedimiento cómico, sino lo absurdo llevado a categoría sistémica. Y aquí es donde podemos empezar a vincularlo con las grandes influencias de los absurdistas. La primera que aparece es obviamente Kafka, donde lo absurdo no es un procedimiento cómico, sino desesperante. La condición absurda en las novelas, en los relatos de Kafka, se padecen. Es decir, lo absurdo es un horror. El ser humano se enfrenta a la condición absurda y lo absurdo aparece como monstruoso, como deformante, como algo contra lo cual el ser humano no tiene prácticamente posibilidades de luchar. La otra influencia literaria de los absurdistas es la obra de James Joyce, quien como Kafka crea también una literatura, en el caso de Joyce más vinculado a los juegos y al trabajo del lenguaje, una literatura en el caso de Joyce muy formal, y hay que recordar que Beckett, uno de los grandes dramaturgos del absurdismo, fue amigo y confidente de Joyce. Y las otras influencias muy importantes del teatro del absurdo vienen de todo el lenguaje del clown, fundamentalmente a través de lo que es el cine mudo norteamericano, por ejemplo, en el caso de Chaplin o de Buster Keaton o de los hermanos Marx. Por último, y en el campo propiamente teatral, las dos influencias más importantes del absurdo son sin duda alguna El Ubu Rey de Alfred Jarry, una obra realmente muy particular, estrenada, si no recuerdo mal, en 1896, y que cuenta la historia de una especie de rey fantoche y paródico. Es un teatro de Gran Guignol, un teatro para marionetas o para muñecos, con una historia y una trama media tonta, pero una historia muy disparatada, con personajes muy disparatados. Una obra que en su época prácticamente no tiene antecedentes, ¿no? Es decir, siempre hablamos de, por ejemplo, las referencias, ¿no? Las influencias que tienen determinadas corrientes teatrales o determinados autores. La verdad que el Ubu Rey de Jarry prácticamente no tiene nada previo, es como si hubiera aparecido de golpe en la historia del teatro. Es tan atípica en su contexto de esa obra, es tan adelantada en algún sentido. Es decir, podríamos haberla visto en 1950, no sobre fines del siglo XIX. Así que podríamos decir que el estreno de Alfred Jarry es un estreno que anticipa a todas las vanguardias, sobre todo a la vanguardia francesa. La otra influencia es obviamente la de Artaud. Antonin Artaud, de quien hablamos en un video anterior. Antonin Artaud es
el gran pensador de la vanguardia. Con su libro El teatro y su doble ha sido una influencia significativa para todo el teatro francés. Un libro, ya habíamos dicho, muy provocador, casi escandaloso, que postula la idea de un teatro utópico, delirante. Hay que decir que Artaud nombró a su teatro Alfred Jarry, por lo tanto ahí vemos como una especie de corriente, de seguidilla histórica que va a desembocar en los absurdistas, quienes también, como Artaud, van a atacar al lenguaje dentro del sistema teatral, aunque hay que decirlo, lo van a hacer de formas distintas. Para Artaud había que minimizar el lenguaje, había que de alguna manera llevar el espectáculo teatral a un lugar en el cual el lenguaje oral no fuera sino uno más entre un conjunto de sistemas significantes diversos, ¿sí? Es decir, la palabra no podía tener más peso que el color, o que las formas, o que los cuerpos, o que la espacialidad. Los absurdistas, en cambio, también van a cuestionar el lugar de la palabra en el teatro, pero lo van a hacer desde la palabra, desde la dramaturgia. Vamos a abordar ahora lo que tiene que ver con los procedimientos, es decir, la técnica, y lo vamos a hacer como lo hacemos habitualmente, organizándonos por campos, en el campo de la dramaturgia, en el campo de la espacialidad y en el campo de la actuación. Vamos a hablar, en este caso, obviamente, bastante más de la dramaturgia que de la espacialidad y de la actuación, por el hecho de que la mayoría de las innovaciones técnicas y procedimentales del teatro del absurdo provienen justamente del campo de la dramaturgia. Vamos a ver que no hay, en lo relativo, por ejemplo, a la actuación, una gran concepción nueva, una novedad en el planteo de los absurdistas, fundamentalmente porque ninguno de ellos, digamos, se dedicaba específicamente a la actuación o la dirección de actores. Si bien dirigían algunas de sus obras, no centraron el problema técnico en el campo de la actuación. Así que van a ver que vamos a hablar sobre todo de dramaturgia. Empecemos por los autores y las obras más significativas. Hay 4 autores que aparecen inicialmente en el libro de Martin Esslin y que se constituyen como los autores fundamentales del teatro del absurdo. Ellos son Eugène Ionesco, Samuel Beckett, Arthur Adamov y Jean Genet. El primero de ellos, Eugène Ionesco, es un dramaturgo rumano, de origen rumano, autor de la primera gran obra del teatro del absurdo, que es La cantante calva. El segundo autor, Samuel Beckett, es un autor de origen irlandés que va a escribir la que probablemente sea la gran obra del teatro del absurdo y tal vez la obra más importante del siglo XX, que es Esperando a Godot, estrenada en 1953. Ambos dramaturgos, Eugène Ionesco y Samuel Beckett, son en realidad considerados los dos grandes padres, los fundadores del movimiento absurdista y los dos dramaturgos más importantes. Vamos a concentrarnos sobre todo en ellos. Vamos a medida que hablamos en el video, a tomar por ahí algunos ejemplos, fundamentalmente estas dos obras, que son las obras canónicas del absurdismo, las más representativas, que son La cantante calva de Ionesco y Esperando a Godot de Beckett. Los otros dos autores son, como ya dije, un autor de origen ruso, Arthur Adamov. Fíjense qué curioso que el teatro del absurdo es una vanguardia eminentemente parisina, ¿no? Dijimos que eran autores que desarrollaron su trabajo en París en la década de 1950, y sin embargo, de los 3 autores que mencioné, ninguno es francés, ¿no? Uno es rumano, el otro irlandés, el tercero ruso. A esto habría que sumar que el propio Camus tampoco era francés, era nacido en Argelia. Argelia, es cierto, era en ese momento colonia francesa.
El único francés de la lista va a ser este último, Jean Genet, quien sin embargo tampoco representa al francés medio. Es muy particular la vida de Genet. Fue hijo de una trabajadora sexual, su padre lo había abandonado, su madre finalmente también lo abandona, él vive en periodos durante su niñez en orfanatos, accede muy rápidamente, de muy jovencito, al delito, ¿no? Y por lo tanto va preso muchas veces. Además, él mismo se prostituía. De grande también reincide en la delincuencia, el crimen, la delincuencia, el mundo, digamos, de Lampa es un mundo que rodea mucho sus obras. Por lo tanto, digamos, es un personaje que está en los bordes, en la marginalidad, ¿no? Que tampoco se acomoda esa idea del francés promedio. Es un personaje de una vida como extraordinaria y también de una obra extraordinaria, entre la que vamos a mencionar como la obra más importante, Las Criadas. En cuanto a las características de esta dramaturgia, vamos a hablar primero de algunas características generales. La primera es, obviamente, la fusión de lo trágico y de lo cómico. Para el absurdo, a diferencia de otras estéticas, lo trágico y lo cómico forman parte de la vida, son como aspectos que están muy mezclados, al punto tal de que por momentos no se reconocen, ¿no? Es decir, se funden, se distorsionan, se disuelven, y entonces la risotada se va transformando de golpe en una mueca de horror y de angustia. Y otra característica también muy singular de esta dramaturgia es la importancia que esta dramaturgia le concede a lo metateatral. Cuando hablamos de metateatralidad, hablamos de un teatro que habla de sí mismo, ¿sí? Es algo, es autorreferencial, es decir, son aquellos momentos donde el teatro, habla de la actuación, habla de la configuración de una realidad distinta a la realidad del mundo. Vamos a ver que lo metateatral, es decir, el teatro que habla del teatro, no es nuevo. De hecho, uno ya puede encontrar, el ejemplo más rápido que a uno le viene de metateatralidad, corresponde al teatro isabelino, ¿no? Es el Hamlet de Shakespeare, en el cual Hamlet hace representar la historia de su tío y de su padre, ¿no? El crimen de su padre a través de unos actores. Y que luego, además, no se priva Hamlet de hacer una serie de recomendaciones a los actores acerca de cómo actuar. Entonces, la metateatralidad no es nueva, pero el teatro del absurdo va a estar como muy presente en las obras del teatro del absurdo. Todo el tiempo, la idea de que estos personajes representan o exhiben o muestran el procedimiento teatral. Mencionaba yo recién el caso de Las Criadas. En Las Criadas, por ejemplo, hay un gran mecanismo metateatral en la medida en que estas dos criadas juegan a ser la señora. Juegan entre ellas, una de las dos se disfraza de la señora y actúa como la señora. Vamos a abordar ahora los procedimientos, la técnica absurdista en relación a 4 campos de la dramaturgia: la fábula, los personajes, los diálogos y los temas. En relación a la fábula, lo primero que tenemos que explicar es qué es la fábula. Habitualmente se confunde a la fábula con un cuento para niños representado por animales y que tiene una moraleja final. No es esa fábula a la que nosotros nos referimos dentro del lenguaje teatral. Ese género de fábula es otra cosa. Cuando nosotros hablamos de fábula, hablamos en realidad de la historia, del relato, del cuentito. El concepto de fábula fue abordado por primera vez por Aristóteles en ese tratado fundante de la teoría teatral, que es la Poética, en donde Aristóteles la define la fábula como el conjunto de los incidentes encadenados de la historia. La pregunta que se hace a Aristóteles es
qué es lo que encadena, qué es lo que une ese conjunto de incidentes. Es decir, por qué esos incidentes no son incidentes dispersos. ¿Qué es lo que le da cohesión, en otros términos, al relato teatral? La respuesta de Aristóteles es la acción. La acción encadena, la acción organiza el relato. De forma tal de que toda fábula teatral es, según dice Aristóteles, el resultado de una única acción. Lo que se cuenta es una acción, desde que empieza hasta que termina. Y esa es la gran definición que Aristóteles da de la tragedia, ¿no es cierto? La tragedia estaría organizada, entonces, por el relato de una única acción. El teatro del absurdo no tiene fábula. El teatro del absurdo no tiene relato. En el teatro del absurdo no se cuenta habitualmente una historia. De allí que opongamos a esta idea de un teatro de fábula una idea distinta, que es la de teatro de situaciones. El teatro del absurdo es un teatro de situación. ¿Por qué? Fundamentalmente porque en el teatro del absurdo no hay acción. Como no hay acción, esa primera situación permanece siempre igual a sí misma, porque no hay nada que la transforme. Como esa situación nunca se transforma, como permanece siempre igual a sí misma, no hay historia, no hay relato, no hay arco. ¿Sí? Esa situación permanece o se repite cíclicamente, circularmente. Vamos a ver, por ejemplo, que en Esperando a Godot hay dos actos que son casi simétricos, son iguales, tienen ligeras variaciones. Lo que nos da a pensar de que de haber un tercer acto, probablemente fuera igual a estos dos primeros, y luego podría haber un cuarto, y un quinto, y un sexto, y un séptimo, y así sucesivamente, los días para estos dos personajes, para Vladimir y Estragón, transcurrirían circularmente, repitiendo siempre, todas las veces, una misma situación que no prospera, que no se transforma. Algo parecido sucede en La cantante calva, donde asistimos a una charla, a una conversación entre un matrimonio burgués de Inglaterra, los señores, los Smith, ¿no? Y esa misma charla la vemos reproducida nuevamente sobre el final de la obra. La circularidad, entonces, la repetición, la idea de una situación que no prospera, es el gran mecanismo, el gran procedimiento del absurdo en relación a una negación de la fábula. Hablemos ahora de los personajes. El teatro del absurdo va a cuestionar al personaje tradicional, al personaje realista, atacando las bases, los fundamentos de ese personaje teatral, que son los fundamentos de identidad. Habíamos hablado, cuando hablamos de realismo, que el personaje realista se constituye a partir de una identidad configurada mediante una psicología y una biografía. Vamos a ver que el teatro del absurdo pone en crisis ese procedimiento identitario del personaje, en la medida en que, por un lado, no hay en los personajes absurdistas psicología alguna, de hecho su comportamiento resulta imprevisible, no tiene lógica alguna, no parecen tener fundamento sus acciones, y por otro lado, tampoco hay biografía de esos personajes, en la medida en que sabemos muy poco de estos personajes, casi que no sabemos nada. De hecho, si uno piensa en los dos personajes de Esperando a Godot, en Vladimir y Estragón, lo único que sabemos es que son vagabundos, que por las noches los golpean y que hace bastante tiempo que están juntos. No sabemos nada de ellos, ni siquiera sus nombres. Se llaman Vladimir y Estragón, pero entre ellos se dicen Didi y... ahora no me acuerdo cómo le dice Vladimir a Estragón. Pero incluso cuando viene el muchacho, al final de la escena, le llama a Vladimir Alberto, señor Alberto. Por lo tanto, ni siquiera estamos seguros de sus nombres. Por otra parte, es común que los personajes absurdistas cambien de pronto de edad, de actitud, de aspecto, ¿no? Y esto no se cuestiona, es decir, no,
forma parte de lo ilógico, de lo absurdo de ese mundo. Porque en el fondo de todo, los absurdistas no creen en la identidad. No creen, al menos, en la identidad tal como la plantea fundamentalmente la burguesía, esta idea del individuo, esta construcción de la subjetividad burguesa. Los seres humanos tal vez no seamos uno. Yo no sé si soy el mismo de hace 20 años. Yo no sé si soy el mismo cuando estoy dando clase que cuando estoy en mi vida privada. Yo no sé si he sido el mismo ante cada una de mis parejas. Yo no sé si el otro no me hace una persona distinta. En relación a los diálogos. Los diálogos tienen obviamente este primer componente general, que es el absurdo, el sinsentido. No se destruyen, digamos, todas las herramientas lógicas dentro de los diálogos absurdistas, al punto tal de que Ionesco declaró alguna vez: yo escribo la tragedia del lenguaje. Vamos a ver que el lenguaje como tal se desintegra en las obras absurdistas, porque los absurdistas, a diferencia de los realistas, no creen en la transparencia del lenguaje, no creen en la relación directa y cristalina entre las palabras y las cosas que las palabras representan. De hecho, hay en el fundamento último del teatro del absurdo un pensamiento que está en sintonía con algunos avances que tenía la lingüística, más o menos por aquellas épocas, ¿no? Sobre todo en la primera mitad del siglo XX, y que van a influir en la concepción que los absurdistas tienen sobre el lenguaje. Si yo digo, por ejemplo, la palabra casa, estoy apelando probablemente a una de las palabras más simples, sencillas, utilizadas y de sentido, uno podría decir, prácticamente universal. Pareciera que cuando yo digo la palabra casa, todos estamos entendiendo lo mismo, y sin embargo, no estamos entendiendo lo mismo. Cada uno de nosotros tiene una representación mental distinta de la palabra casa. Tiene una representación distinta, cruzada por lo cultural, cruzado por la clase social, cruzado por lo que la subjetividad de cada uno interpreta de la palabra o del concepto casa. Para algunos, la casa es un espacio cálido, es un espacio ameno, es un espacio de encuentro, es un espacio de disfrute, y para otros puede ser un lugar horrible. Entre los procedimientos del absurdo en los diálogos están el uso de frases cortas y repetitivas, la apelación también a citas y a refranes. Por ejemplo, en Esperando a Godot está repleto de citas bíblicas. En el caso de La cantante calva y otras obras de Ionesco se apela mucho a refranes populares, del saber popular: a caballo regalado no se le miran los dientes, por ejemplo, o ese tipo de refranes. O también a usos y palabras de las conversaciones de la calle cotidiana, un poco vacías del sentido, ¿no? Algo parecido a parece que va a llover, ¿no? Ese tipo de frases, que son frases como muy empleadas en el lenguaje, se utilizan con una también gran repetición, de forma tal de que pierden todo sentido, quedan huecas. Se trabaja también a partir de lo que nosotros llamamos un falso diálogo. Un falso diálogo es una instancia que parece dialogal, en el sentido de que hay dos personajes que alternan el uso de la palabra, pero cada uno de los cuales tiene una línea propia, de forma tal de que la comunicación no se produce nunca. No suele haber monólogos en el teatro del absurdo, y esto tiene que ver con un poco la concepción que tienen los absurdistas acerca de la interioridad, acerca de la identidad. Un monólogo es, por tradición, la comunicación al espectador de la interioridad de un personaje que se abre y en un discurso de una relativa extensión nos dice qué piensa, qué siente, cuál es su visión del mundo. En este sentido, los absurdistas no trabajan con monólogo porque precisamente los personajes no tienen una identidad, no tienen una interioridad. Esto se ve muy claro en el famoso monólogo de Lucky, un personaje que prácticamente no habla en toda la obra, en Esperando a Godot, y que de pronto aparece con un discurso de 5 páginas
ilógico, inconexo, en el que no dice nada, porque Lucky, como los demás personajes del absurdo, es un ser hueco, no tiene interioridad, no tiene un mundo interno. Finalmente hay en el teatro del absurdo un trabajo muy importante con el silencio, ¿no? El silencio cumple como dos funciones distintas. En el absurdo, las obras absurdistas están plagadas de pausas y de silencios. Y en el silencio encontramos de pronto un personaje que está a punto de entender, a punto de comprender un sentido profundo de la vida y de la existencia, y que de golpe cuando habla nos damos cuenta que no entendió y que su vida sigue siendo igual de absurda que antes, ¿no? Pero el silencio es el momento en que el personaje está a punto de comprender algo profundo. El otro procedimiento con el silencio tiene que ver un poco con la palabra como condición de existencia. El personaje absurdista teme en el silencio desaparecer. Descartes decía: pienso, luego existo. Los personajes absurdistas dirían: hablo, luego existo. Hablo y por lo tanto existo. El hablar aunque no haya nada que decir, el hablar aunque la comunicación no tenga sentido o aunque la comunicación sea imposible, el hablar es el único acto de existencia, de corroboración de su existencia que tienen estos personajes. Finalmente, en relación a los temas, también hay un desplazamiento de los temas con relación a las obras, por ejemplo, a las obras realistas. Vamos a ver que en el teatro del absurdo no abundan los temas políticos, ni sociales, ni la dramaturgia de tesis, es decir, la idea de una obra que pretende demostrar una idea o una serie de ideas. Vamos a ver que los absurdistas abordan otros temas. El más evidente, obviamente, es el sinsentido de la existencia y de las cosas, lo absurdo de la condición humana. El total nihilismo del hombre contemporáneo en relación a la existencia y al mundo. Otra de esos grandes temas es obviamente la ausencia de Dios, ¿no? Vinculado con este que decíamos recién, con el primero. La ausencia de Dios se manifiesta como nunca en Esperando a Godot. Ustedes saben que Godot, la historia de Esperando a Godot es muy sencilla. Vladimir y Estragón son dos vagabundos que están en un descampado y que esperan a Godot, que no viene. Al día siguiente vuelven a estar en el descampado, vuelven a esperar a Godot y no viene. En el medio se cruzan con otros personajes, no viene al caso. Doy por sentado que todos leyeron Esperando a Godot. Si no lo hicieron, háganlo. Bueno, digo, Godot, la palabra Godot encierra, es un diminutivo, ¿no?, de la palabra God en inglés, que significa Dios. Por lo tanto, hay ahí una metáfora como muy evidente, que es que en realidad Godot es Dios, y Vladimir y Estragón esperan ansiosamente a Dios, que obviamente nunca llega. Es cierto que Beckett ha relativizado esta idea. Cuando le han preguntado a Beckett quién es o qué significa Godot, Beckett dijo con mucha inteligencia: no lo sé, si lo hubiera sabido lo hubiera dicho. Porque parece evidente que la ambigüedad de Godot le hace que la obra gane, es decir, la obra es más potente cuanto que Godot es un concepto vacío en el cual cada uno de nosotros puede depositar sus propios anhelos, sus propias necesidades, su propia concepción desesperada de la vida. Pero también hay que decir que en origen, aunque sea como una hipótesis ambigua, la hipótesis de que Godot representa a Dios es evidente, no solo por el nombre de la obra, sino porque está plagado de referencias bíblicas, porque cuando se le pregunta a uno de los personajes cómo es Godot, dice que tiene una larga barba blanca, y así. Hay un montón, en realidad, de elementos que hacen indiscutible que Godot, al menos en una de sus posibilidades de interpretación, es Dios. Para cerrar lo que tiene que ver con la dramaturgia, hay una diferencia entre los dos más grandes exponentes del absurdo, que son Ionesco y Beckett, en lo relativo a
al procedimiento central de cada uno de los dos. Yo diría que emplean como procedimientos antagónicos. En el caso de Ionesco, Ionesco tiende a acumular. Ionesco acumula objetos, acumula palabras, acumula situaciones. Es decir, lo que vemos en las obras de Ionesco es un procedimiento de orden acumulativo. Al revés, Beckett tiende no a la acumulación, sino al contrario, a la supresión. Beckett tiende a lo minimalista, reduce. Beckett reduce la espacialidad, ¿no? Es una espacialidad casi abstracta, la de Beckett. Reduce los objetos, reduce las palabras. Vamos a ver que muchas de las últimas obras de Beckett tienen cada vez menos palabras, ¿no? Al punto tal de que Beckett, de alguna manera, en Beckett se corrobora esta idea de desaparición del lenguaje, ¿no? Al punto tal de que el recorrido de los dos va a ser no convergente, sino al contrario. En las obras posteriores, a 1960, vamos a ver que empiezan a distanciarse cada vez más y que Ionesco va cada vez más hacia el surrealismo, hacia la construcción de obras oníricas, ¿no? Donde todo lo vinculado al sueño y al subconsciente tiene un gran protagonismo. Y al revés, Beckett va ya hacia una especie de drama posmoderno, constituido a partir de la disolución del lenguaje. Decíamos que el teatro del absurdo se desarrolla fundamentalmente en el campo de la dramaturgia. No hay mucho para decir ni de la espacialidad ni de la actuación. Vamos muy sintéticamente a abordar estos dos campos. En relación a la espacialidad, decíamos que el absurdo trabaja con una estética teatralista, es decir, acentuando aquellos procedimientos de la tradición teatral, por ejemplo, los telones de fondo o las realizaciones más, en algún sentido, toscas o lúdicas, ¿no es cierto? Hay siempre en el teatro del absurdo, en la espacialidad absurdista, una voluntad teatralista. Y además tenemos una gran diferencia en el tratamiento del espacio, por ejemplo, entre Ionesco y Beckett. Ionesco tiende a saturar el espacio, lo vemos por ejemplo en las sillas, donde a medida que avanza la obra se van colocando más y más y más sillas sobre la escena. En cambio, en Beckett hay una idea de minimalismo, hay una fuga hacia la abstracción, y vemos que si bien el primer espacio beckettiano, que es el de Esperando a Godot, ya es lo suficientemente austero, es un descampado con un árbol, a medida que la obra de Beckett progresa, vamos a ver que más y más y más el espacio tiende a reducirse, a abstraerse, a tornarse minimalista. Con lo referente a la actuación, el gran modelo de actor absurdista es el clown, es la estética del clown. De hecho, la primera versión de Esperando a Godot se hizo, si no recuerdo mal, puede fallar, pero estoy casi seguro, se hizo con actores de clown. Y por otra parte, muchas obras del absurdo recurren a estas técnicas. En Esperando a Godot, por ejemplo, hay un pasaje muy nítidamente clownesco, que es la escena en donde los personajes se van cambiando los sombreros. Igual, a lo largo de la obra hay muchos juegos clownescos con los objetos y con la relación también entre los personajes. Vamos a hablar ahora de los continuadores, de los dramaturgos continuadores de la estética absurdista, mencionando fundamentalmente a tres. El primero es un dramaturgo inglés, Harold Pinter. El otro que queríamos mencionar es el creador del llamado teatro pánico, el español Fernando Arrabal. Y el tercero es un dramaturgo polaco, bastante hecho aquí en la Argentina, yo he visto varias puestas de él, que se llama Sławomir Mrozek. De los tres, el más significativo e importante es sin duda Harold Pinter, que es probablemente uno de los dramaturgos más importantes de la segunda mitad del siglo XX, y es alguien que hace una operación muy interesante con el absurdo. Intercala procedimientos del absurdo en situaciones de base realista, creando un teatro de situaciones muy extrañadas, donde hay siempre una constante sensación de peligro, de atmósfera densa, con además un extraordinario uso del lenguaje, del habla cotidiana.
Vamos a cerrar un poco este video hablando del absurdo en la Argentina. Lo primero que quiero mencionar es que el absurdo llega muy tempranamente a la Argentina. Hay una primera versión de Esperando a Godot en 1956, dirigida por Jorge Petraglia. Esto es apenas 3 años después del estreno de la obra en París. Y va a haber una rápida absorción de los procedimientos del absurdo por parte de una primera generación de dramaturgos que desarrolla en los años 60 y 70 una dramaturgia alejada del realismo que en esa época es canónica en la Argentina. Me refiero puntualmente a la dramaturgia de Griselda Gambaro y de Eduardo Tato Pavlovsky. Estos dos autores incorporan los procedimientos absurdistas y hay una segunda generación en la dramaturgia argentina que incorpora también procedimientos absurdistas, que es la llamada nueva dramaturgia argentina. Particularmente me parece que encontramos mucho del absurdo en la obra de Sprechelburg, en la obra de Dolte y también en la obra de Veronese. El absurdo es probablemente la estética de vanguardia que más ha influido en el teatro contemporáneo. De hecho, creo que es uno de los paradigmas que más fuertemente influyen hoy en la producción teatral argentina. Sí hay también algunas cosas que, esto que decíamos, ¿no?, que han quedado un poco viejas, ¿no? Esta idea tan pesimista de nada puede transformarse, la acción no tiene ningún sentido, no hay nada que podamos hacer para modificar la realidad. Bueno, uno lee esto de una forma muy ingenua o muy anclada a una época realmente devastadora, como fueron los años 50. Sin embargo, sigue siendo una de las estéticas más productivas y más utilizadas en el teatro contemporáneo. Cerramos aquí este video, esperamos encontrarnos en un próximo video.